este hombre. Amén. ¿Qué pasó en esta historia? Jesús lo sana. ¿Y cómo lo sana? Versículo 6. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se le untó en los ojos al ciego. Uno diría, Jesús, ¿no te alcanza con que seas ciego? Jesús, ¿no te alcanza con que ya está mendigando, que tenés que escupir y tenés que hacer barro y le tenés que meter barro en la cara? ¿No es suficiente vergüenza estar ciego que ahora le pones barro en la cara? ¿No es suficiente vergüenza ser un mendigo que ahora el barro que él tiene en los ojos encima está hecho con saliva? ¿Qué hubieras pensado vos? Imagínate que nosotros ahora tenemos culto de sanidad y alguno viene y dice, yo tengo problema en la rodilla. Venga, mi hermano, no hay problema. Escupo en el piso, armo barro y se lo pongo en la pierna. ¿Estaría dispuesto a ponerse ese barro en la pierna? Yo creo que la mitad o más de la mitad diría, gracias, me vuelvo a mi casa. Así como vine. Cuando hubieran visto, porque Jesús hizo barro para que le alcance para los dos ojos. ¿Cuánto tuvo que escupir en el piso? 3 veces me dice, no sé si Jesús era experto en escupitajos, si escupió muchas veces, pero Jesús escupió en el piso una cantidad para que le alcance para hacer barro y que ese barro tape los ojos. Yo soy medio soquete a la hora de escupir, así que yo tendría que haber escupido como 20 veces para armar un poco de barro. Pero lo importante acá es de que Jesús escupe en el barro y Jesús escupe en la tierra, arma barro y ese barro lo pone en los ojos. ¿Cuántos estarían dispuestos a dejar de que ese barro hecho con saliva te lo pongan en la cara? Ahora, no quedó solamente ahí, porque podría haber sido de que Jesús escupe en la tierra, hace barro y ese barro lo pone en los ojos y le dice, sacátelo que ya está sano. ¿Fue así? Dijo una oración Jesús. ¿Qué le dijo? ¿Qué tenía que hacer? Ir a lavarse. ¿Y a dónde se tenía que ir a lavar? A un estanque, a otro lugar. Así que este hombre que estaba ciego, este hombre que era mendigo, este hombre ahora tenía barro en los ojos, barro fabricado con saliva, y tiene que ir con ese barro en los ojos hasta donde llegue el estanque. No pude encontrar cuánta distancia estaba el estanque de donde estaba Jesús, pero no creo que esté a medio paso. Por lo menos podamos suponer que 2 o 3 cuadras tuvo que caminar este ciego con el barro en los ojos, adelante toda la gente que viera el barro en sus ojos y ese barro que él sabía que era de saliva. Sin embargo, este hombre, ¿qué hizo? Fue, dice el versículo número 7, y diciéndole, ve y lávate en el estanque del Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó. Entonces, al volver, ¿qué pasó? Ya veía. Qué bueno esto de que, yo pregunto, ¿cuándo se produjo la sanidad? ¿Cuando Jesús lo escupió? ¿Cuando tenía barro? ¿Cuando fue caminando al estanque? ¿En qué momento se produjo la sanidad? Cuando se lavó. Entonces, la sanidad se produjo en la vida de este hombre cuando él obedeció lo que Jesús había dicho. La sanidad en el hombre se produjo en el momento que él terminó de obedecer toda la orden que le había dado Jesús. Y yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si este hombre, cuando Jesús le pone el barro, le hubiera dicho, no me pongas barro? ¿Se hubiera sanado?
¿Qué hubiera pasado si este hombre en el camino hubiera dicho, suficiente vergüenza tengo con ser ciego, suficiente vergüenza tengo con ser mendigo, así que me voy a sacar el barro y listo, se terminó el asunto? ¿Se hubiera sanado? Porque Jesús le dijo, anda y lavate en el Siloé. Entonces, hay algo que vos tenés que entender. El poder no estaba en la saliva de Jesús. El poder no estaba en el barro. El poder no estaba en el agua del Siloé. No era un estanque que bajaban los ángeles y hacían milagros. El poder estaba en la obediencia a la palabra de Jesús. El poder se desató cuando este hombre obedeció la palabra de Jesús. Amén. Así que la obediencia a la palabra trae milagros sobre tu vida. Amén. No me lo creyó. La obediencia a la palabra trae milagros sobre tu vida. Amén. Muy bien, hay uno que lo entendió, pero por las dudas sacudí al de la silla de adelante y decirle, la obediencia a la palabra va a traer un milagro para tu vida. Sacudilo, sacudilo. Entonces, la obediencia a la palabra, ¿qué es lo que trae sobre tu vida? ¿Qué es lo que trae sobre tu vida? Un milagro, sanidad. Un milagro, algo que Dios hace, se desata cuando vos pones en práctica la palabra de Dios. Cuando vos obedeces lo que Dios te dijo. Amén. Entonces, recapitulemos toda la historia. Jesús va caminando con sus discípulos. ¿A quién se encuentran? A un ciego. ¿Este ciego era ciego desde qué? ¿Desde cuándo? Desde que nació. Un ciego de nacimiento. Resulta de que los discípulos, ¿qué era lo que preguntaban? ¿Quién fue el que pecó? ¿Cuál es el problema? ¿Quién es el culpable? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién era el culpable? Jesús dijo quién había pecado. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Todo esto le va a dar gloria a Dios. Todo esto es para que todos vean cuán poderoso es Dios. Todo esto es para que todos reconozcan el poder de Dios. Amén. ¿Qué hace Jesús entonces? ¿Cómo lo sana? ¿Le hace una oración? ¿Le declara una palabra de sanidad? ¿Le dice ahora sos sano? ¿Qué hace? Hace barro con su saliva. ¿Y ese barro qué hace? ¿Dónde se lo pone? En los ojos. Y ya está, ¿fue sano? ¿Qué tenía que hacer? Ir a lavarse al estanque. Cuando se lava en el estanque, ¿qué pasa? Recibe la vista. Vamos a la Biblia. Y dice, versículo 8, sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban, sí, es él. Otros decían, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. Yo les pregunto, ¿este hombre se cambió de ropa? ¿Este hombre se cambió el peinado? ¿Se pudo afeitar la barba? ¿Y por qué lo veían todos distintos? Porque ahora veía. Qué importante esta parte. De que aunque él seguía siendo el mismo, de que aunque él seguía estando vestido de la misma forma, seguía caminando de la misma forma, seguía teniendo el mismo peinado, la gente lo ve y le dice, se parece, pero seguro que no es. Porque cuando Dios toca tu vida, aunque parezca de que todo es igual, aunque parezca que tenés la misma cara, aunque parezca de que todo sigue igual que siempre, los demás empiezan a ver que hay algo distinto. Los demás te empiezan a mirar y se empiezan a preguntar, ¿pero sos vos? ¿Seguro que sos vos? ¿Hay algo distinto? Te vestís igual, hablás igual,
pero no sos el mismo. No sos el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre? Dice la Biblia, y él respondió en el versículo 11, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo, ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Qué es lo que hace ahora entonces? Da testimonio. Ahora cuenta lo que Dios hizo en su vida. Amén. Entonces pregúntale al de atrás, ¿qué tiene que ver esto con vos? ¿Estás ciego? Pregúntale, ¿vos estás ciego? ¿Vos estás ciega? Entonces esta palabra no es para vos, zafaste. Vamos a ver qué es lo que tiene que ver esta palabra con nosotros. Amén. Siempre la clave no alcanza con que vos leas la Biblia en tu casa, sino que el paso número 2 es que luego de leer la Biblia, vos le preguntes a la Biblia, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y esto qué es para mí? Así que, aunque vos no seas ciego, aunque vos no seas ciega, vamos a buscar en la palabra qué tiene que ver con nosotros. Amén. Y lo primero que dijimos que este era un ciego, ¿cómo? Un ciego de nacimiento. Un hombre que se acostumbró a no ver. Un hombre que se acostumbró a que su mundo sea negro, que su mundo sea de oscuridad. Un hombre que se acostumbró a ser rechazado, a ser separado. Un hombre que se acostumbró a no tener muchos amigos. Un hombre que se acostumbró a ser separado. Un hombre que se acostumbró a ser limitado en lo que podía ser. Y un hombre que al punto tal que se dio cuenta de que no había futuro para él, solamente mendigar. Y hay muchos que nacimos como ciegos. Resulta de que nadie en tu casa nunca te mostró amor. Nadie en tu casa alguna vez te dio algún abrazo. Nadie en tu casa nunca estuvo cuando necesitabas. Nadie en tu casa estuvo para decirte, ¿tenés miedo? Quédate tranquilo, quédate tranquila que estoy yo. Y entonces te acostumbraste a estar solo. Tu mundo fue un mundo de oscuridad, de desamor, de abandono, de soledad. Algunos no nacieron así, pero distintas situaciones de la vida los hicieron pensar de que su mundo iba a ser así. Tristeza, abandono, soledad, desprecio, fracaso. Y empezaron a creer de que ese era el color de la vida que iban a tener que vivir. Y entonces, en vez de querer cambiar las cosas, empezaron a conformarse. Y bueno, esto es lo que me tocó. Y esta es la casa que me tocó. Y esta es la familia que me tocó. Y esta es la vida que me tocó. Y se empezaron a conformar, creyendo de que esa vida era la que les tocaba. Una vida insatisfecha, una vida de soledad, de desprecio, de tristeza, de desamor, de abandono. Igual que este ciego. No tenían el cartelito que decía ciego, no tenían un cartelito que pedían limosna, pero todos los que los podían ver y todos los que te vieron sabían de que algo había. No podía ser de que estés siempre triste. No podía ser normal de que estés siempre enojado. No podía ser normal de que todo te vaya mal. Algo tiene que pasar. Pero vos creíste de que ese era el color de tu mundo. Gris, negro, oscuro. Sin embargo, viene Jesús y Jesús se presenta a tu vida. Jesús hoy se presenta en este lugar a tu vida y Él te ve. Y cuando Jesús ve tu sufrimiento, cuando Jesús conoce tu soledad, cuando Jesús conoce tus tristezas, cuando Jesús conoce lo más profundo de tu corazón, que aún nadie lo conoce, a Jesús
no le preocupa por qué estás así. ¿Cuál es el motivo? ¿A quién le echamos la culpa? A Jesús. Lo que le interesa es que vos entiendas de que Dios tiene poder y tiene autoridad y tiene capacidad para que vos salgas de ese lugar, para que vos salgas de esa situación, para que vos abras tus ojos a algo nuevo, para que vos conozcas una nueva vida, que Él puede abrir tus ojos. Amén. Entonces, no importa tu situación, no importa lo que estás pasando. No se trata de echarle la culpa a tu mamá, a tu papá, a quien te abandonó, a quien te despreció, a quien te lastimó. Se trata de entender de que Dios tiene poder y autoridad para que tu vida cambie, para que tu vida sea transformada, para que tus ojos sean abiertos y para que empieces a tener una vida mejor, una vida distinta y una vida diferente, la vida que Dios pensaba para vos. Amén. Así que alentá al que tenés cerca y decirle: hay algo mejor para vos. Hay algo mejor para vos. Alentá a otro y decirle: hay algo mejor para vos. No era así la vida. No era así la vida. Había algo mejor. Amén. Ahora, este ciego tuvo de que descubrir de que Dios opera de maneras extrañas. ¿Qué hubiera sido mejor? El ciego este podría haber dicho: bueno, Jesús, acá estoy. Ora por mí y ya me sano y me voy a mi casa. Mucho gusto y nos vemos. Pero no se trata de que las cosas sean como vos querés que sean. No se trata de que vos le digas a Dios lo que tiene que hacer en tu vida. No se trata de que vos le estés dando órdenes a Dios de que Dios, esto tenés que hacer de esta forma, de esta manera. Sino que se trata de poder reconocer de que el método que elija Jesús siempre va a ser el mejor, aunque vos no lo estés entendiendo en ese momento. El método que Dios elija para sanarte, para librarte, para transformar tu vida, siempre va a ser el mejor, aunque te parezca totalmente extraño, aunque no se parezca a nada que hayas visto, aunque no lo hayas leído en ningún libro, aunque no lo hayas visto en ninguna otra persona. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Dios tiene la capacidad para transformar la situación en la que estás viviendo. Pero ¿es a la manera de Dios o no es de ninguna forma? ¿Es como Dios te manda o no es de ninguna forma? Hay muchas personas que vienen a la iglesia y hay muchas personas que yo voy hablando. Ustedes saben que yo vendo instrumentos también, y en esto de vender instrumentos, la mitad del público es cristiano o se llama ser cristiano. Y entonces hoy muchos cristianos, es un cristianismo de que yo creo en Dios, pero creo a mi manera y hago a mi manera. Entonces voy a la iglesia cuando me parece, cuando creo que está bien, cuando sea necesario y ya está. Entonces quieren de que Dios se adapte a su forma, de que Dios se adapte a su manera. Y muchas personas de este ministerio les pasa lo mismo. Quieren que Dios sobre en su vida, pero no quieren venir a la reunión casera. Quieren que Dios sobre su vida, pero no quieren venir a la escuela de crecimiento. Quieren que Dios sobre en su vida, pero no quieren venir a todos los cultos. Y es o a la manera de Dios o no es de ninguna manera. Cuando vos lo limitás a Dios, cuando vos le pones las condiciones a Dios, el milagro en tu vida nunca llega. El cambio en tu vida nunca llega. La transformación en tu vida nunca llega. Porque ustedes mismos me dijeron, si este ciego se hubiera quitado el barro antes de tiempo, el milagro no sucedía. Si este ciego no se hubiera dejado poner el barro en los ojos, el milagro no sucedía. Si este ciego hubiera caminado 10 cuadras, pero no se hubiera limpiado en el estanque del Siloé,
y se hubiera limpiado con otra agua que encontraba en el camino, el milagro no sucedía. Porque es a la manera de Dios o no es de ninguna forma. Es como Dios quiere o no es de ninguna manera. Él tiene poder, Él tiene autoridad, pero Él es el que pone las reglas. Él es el que pone la forma. Él es el que decide cómo quiere hacer un milagro en tu vida. Amén. Entonces, dijimos que el milagro era cuando vos ponías en práctica la palabra de Dios. El milagro ocurre cuando yo creo lo que Dios me dice y cuando yo practico lo que Dios me dice. El milagro en tu vida ocurre no solamente cuando escuchás, no solamente cuando crees, sino en el momento que actúas. Porque todos acá escuchan, todos acá están creyendo, pero para que el milagro pueda pasar en tu vida, te falta ponerlo en práctica. Te falta activarlo. Seguramente en este momento vos estás pensando y sabés qué es lo que Dios te mandó que tenías que hacer. Y sabés que Dios te pidió algo. Y sabés que Dios te dijo algo que tenías que hacer. Y todavía no lo hiciste. Y estás poniendo excusas. Y estás tratando de que tus excusas te convenzan a vos mismo de que, bueno, ¿qué hubiera pasado si el Señor hubiera dicho Jesús? Pero el estanque Siloé queda muy lejos. Así que me lavé en el primer estanque que encontré. ¿Hubiera pasado el milagro? ¿Qué pasaba si el ciego hubiera dicho Jesús? ¿No te alcanzó con la vergüenza que pasé toda mi vida? ¿Que me avergonzaste delante de la gente y tuve que caminar con barro en la cara? Me lo saqué. ¿Hubiera pasado el milagro? Es a la manera de Jesús o no pasa nada. Es con lo que Dios te pide que hagas o no pasa nada. Hay un milagro esperando en tu vida. Hay una vida nueva esperándote. Hay un tiempo que Dios quiere que vos puedas abrir tus ojos a algo nuevo. Pero el milagro no está pasando porque estás haciendo las cosas como vos querés hacerlas. No te estás dejando poner el barro de la saliva. No estás yendo al estanque que te mandó Jesús. No te estás lavando en el lugar y en el momento que Jesús te mandó. Entonces, necesitas entender de que para que el milagro, para que la transformación, para que lo que Dios quiera hacer en tu vida tiene que pasar, es necesario que podamos obedecer a su palabra. Amén. Y lo próximo que pasó con este hombre es que él empezó a contarle a otros lo que habían pasado en su vida. Entonces, déjame contarte un secreto que sabemos todos. ¿Sabes cuál es el método evangelístico más eficiente? No se lo digan a nadie. Se llama 1 a 1. ¿Cómo se llama? 1 a 1. Y esto se lo voy a mostrar bien y les voy a enseñar la visión de la iglesia, muy fácil. Vení, Tommy, que te veo ahí, que estás ahí, con pilas. ¿Cómo funciona el método 1 a 1? Yo lo voy a buscar a Tommy y le cuento a Tommy del amor de Dios y Tommy ahora conoce también el amor de Dios. Entonces, antes estaba yo solo, ¿ahora cuántos somos? 2. Muy bien, Tommy. Ahora anda a buscar uno y contale el amor de Dios y tráelo. Y entonces yo voy a buscar uno y le cuento el amor de Dios. Venga, venga, venga. Traten de que lleguen hoy, ¿eh? Muy bien. Venga, venga, venga. ¿Cuántos somos ahora? 4. Pero si empecé yo solo, ¿por qué ahora somos 4? ¿Por qué ahora somos 4? Porque cada uno fue a buscar uno. Muy bien, el último ejemplo, todos vayan a buscar uno. Venga, mi amigo. Te enganché que estabas distraído.
Pero ¿cómo que no? Si vos vas a ser un evangelista, me vas a traer a todo el barrio. Muy bien, ya está, ya te dejo. ¿Cuántos somos ahora? 8. En un ratito. Ahora imagínense si cada uno de nosotros hiciera la misma tarea que hice yo. No nos alcanzarían las sillas de la iglesia. Si cada uno de nosotros se dedicara a hablarle a uno solo y solamente a uno y traerlo a los pies del Señor y poder discipularlo, ¿qué pasaría? Ese después va a ir a buscar a otro y ya somos 2 que vamos a buscar. ¿Amén? Pueden sentarse, pueden sentarse. Muchísimas gracias, que estaba muy nervioso mi colaborador. Entonces, el método evangelístico más eficiente que el Señor tiene se llama ¿cómo? 1 a 1. Solamente tenés que contarle a otro lo que Dios hizo en tu vida. No sé nada de la Biblia, no importa. Si sabes lo que Dios hizo en tu vida, contá eso. No sé nada de cómo orar, no hay problema. Contá lo que Dios hizo en tu vida y con eso alcanza. Este hombre no relató ningún versículo bíblico. Este hombre no dijo ninguna palabra extraordinaria. Este hombre lo único que hizo fue contar lo que a él le había pasado. Entonces, cuando vos experimentes un milagro de parte de Dios, lo primero que va a pasar es que los demás lo van a ver. Los demás te van a mirar y van a decir, no sé a dónde fuiste, pero hay algo distinto. No sé a qué psicólogo estás yendo. No sé qué pastilla estás tomando porque te veo más tranquilo. Recetame, pasame las pastillas que estás tomando porque ahora no te veo tan nervioso como antes. Contame, ¿qué te pasó ahora que estás tan feliz? Seguramente, ya sé, te divorciaste, por eso estás tan contento. No, seguimos. Cuando vos cuentes lo que Dios hizo en tu vida, hay otro que va a preguntar, ¿y cómo hago yo para tener lo que vos tenés? Amén. Así que codea al que todavía no molestaste, decirle 1 a 1. 1 a 1. Amén. Y hacemos un pequeño paréntesis. Así que a esta parte de la prédica le llamamos paréntesis. Y vamos a los versículos 15. San Juan 9, versículo 15. Dice así. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y qué opinas tú de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y ahora viera. Entonces llamaron a sus padres. Versículo 30. Y ahora el hombre dice, allí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron, ¿tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. ¿Saben lo que pasó? Como fue un milagro tan notorio, lo llamaron los religiosos del momento y empezaron a investigar. ¿Qué pasó? Y entonces él contó, me encontré con un hombre, hizo barro, me lo puso en los ojos, me lavé y veo. No, no puede ser.
No puede ser porque era un día sábado. Y el día sábado nadie trabaja. Y el día sábado nadie hace milagros. Si fuera de parte de Dios, no lo habría hecho un sábado. Y él dice, no sé. Yo lo único que puedo decirles es que ahora veo. Y hay algo que este hombre hace. Y un hombre que era un mendigo. Y un hombre que estaba despreciado. Y un hombre que antes no veía y ahora ve. Ahora que ve, tiene claridad sobre las cosas y les empieza a dar una lección a los que eran maestros de la ley. Les empieza a dar una lección a los que eran fariseos, a los religiosos del momento. Y entonces él les dice, no sé cómo es la cosa, pero yo sé que Dios escucha a los que son fieles, a los que son piadosos, a los que no tienen pecado. Por otro lado, nunca nadie le dio la vista a un ciego de nacimiento. Y esto te cuento, te lo dejo como una perlita. Una de las señales del Mesías para el pueblo judío era que le iba a dar la vista a un ciego de nacimiento. Los que estudiaban la ley, los estudiosos, al saber de que había alguien que le había dado la vista a un ciego de nacimiento, era una señal que gritaba fuerte, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías esperado, este es el Rey que venía. Pero ellos no quisieron creer. Entonces nos encontramos con otros ciegos y hay algunas personas que su manera de pensar, su manera de razonar, sus vivencias, lo que ellos creen, lo que ellos piensan de sí mismos, lo que ellos piensan los demás, no les deja ver lo que Dios quiere hacer nuevo. Hay muchos ciegos que la ceguera es a causa de su religiosidad, del esfuerzo humano, de su capacidad propia. Hay muchos ciegos que su ceguera es a causa de su razonamiento, de su manera de pensar, de sus vivencias, de sus experiencias. Pero esa ceguera no te deja ver lo que Dios está haciendo. Esa ceguera no te deja ver lo nuevo que Dios quiere hacer. Esa ceguera no te deja ver algo que nunca había pasado. Entonces, no permitas y no dejes que tus vivencias, que tu conocimiento, que tu capacidad, que tu manera de pensar, que tu razonamiento no te permita ver lo que Dios quiere hacer. Amén. Amén. Así que finalizamos esta historia y en el versículo 35 dice así: Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él respondió, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, contestó Jesús. Es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrado lo adoró. Jesús quiere hacer una obra completa en tu vida. Jesús quiere hacer un cambio completo en tu vida. ¿Qué hubiera pasado si este hombre no se hubiera encontrado otra vez con Jesús? No hubiera recibido la salvación. Entonces, anota esta frase, porque esta frase va a ser de bendición para tu vida. Un milagro de parte de Dios te dura toda la vida, pero la salvación te dura toda la eternidad. Un milagro de Dios te dura toda la vida, pero la salvación te dura toda la eternidad. Entonces hay muchas personas que buscan un milagro de Dios y cuando reciben ese milagro desaparecen.